La vida es misterio, la luz ciega y la verdad inaccesible asombra. Rubén Darío. Hola a todos, mi nombre es Miguel. El mío, Pablo, y somos cazadores en búsqueda de buenas historias y creemos que todos tenemos algo que contar. La vida es una colección interminable de historias que viven a nuestro alrededor. Algunas son ciertas, algunas no. En este espacio buscamos darle voz a cada una de sus historias. Pueden ser de cualquier índole. El único requisito es que estén dispuestos a compartirla. Sin más, sean ustedes bienvenidos a Cazadores de Historias, el podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Cazadores de Historias, y me da mucho gusto darles la bienvenida, como cada episodio, pero también me da mucho gusto, no quiero sonar repetitivo, porque a lo mejor es lo que cada episodio hemos estado diciendo, pero la verdad es que no nos cansamos de agradecer la participación que tenemos de ustedes, y al final yo creo que les vamos a recordar nuestras redes sociales. Si es el primer episodio que escuchan, pues más o menos para que se den una idea de cómo es cómo lo vamos narrando y todo, pero son un par de historias que nos va a contar hoy Miguel, que hoy es el que lleva la voz de este episodio. Y pues, ¿cómo estás, Miguel? Muy bien, gracias. Aquí muy contento y listo para traerles un par de historias a ver qué tal les parecen. Seguro han de estar muy interesantes y pues nada, les dejo a Miguel y somos todos tus escuchas. Vamos pues a lo que nos truje. Se dice que algo es inexplicable cuando lo sucedido no puede ser comprendido o justificado. Es decir, que no existe una forma razonable en que pueda ser explicado o demostrado con claridad. Cuando a un suceso no es posible encontrarle una explicación basada en mecanismos científicos, ya sea físicos, médicos o biológicos, se dice que estamos en presencia de un fenómeno paranormal. Con el objeto de analizar y estudiar este tipo de fenómenos es que surge la parapsicología. Dentro de estos fenómenos paranormales, encontramos uno conocido como el poltergeist. El término proviene del alemán poltern, que es hacer ruido, y Geist, que es fantasma o espíritu. Básicamente, consiste en el aparente movimiento, desplazamiento o levitación de objetos, así como la irrupción de golpes, sonidos, además de materializaciones, desaparición de cosas, olores extraños, luces que parpadean o incluso ataques físicos. Como tal, la parapsicología lo califica como un fenómeno de naturaleza violenta que ocurre en lugares encantados o donde existe evidencia de actividad paranormal y está asociado a fantasmas o entidades vinculadas a una persona muerta en estado de ira, lo cual manifiesta su presencia en el mundo físico de esta manera. El día de hoy vamos a conocer un par de historias que podrían ser consideradas así, como de poltergeist. Empezamos con la primera, obviamente. He sido empleado de una compañía importante de telefonía celular durante poco más de 10 años. Trabajo en una de las tantas oficinas de atención al cliente que la empresa tiene a lo largo y a lo ancho del país. Se trata de una oficina relativamente grande y hasta cierto punto nueva, ya que antes de que fuera un centro de atención había sido una sucursal bancaria, que al cambiar de giro sufrió una fuerte remodelación. Al poco tiempo de empezar a trabajar aquí, comencé a escuchar rumores de que en la oficina había cierta actividad extraña. Con el paso de los días, descubrí que esa actividad extraña se refería aparentemente a la presencia del espíritu o fantasma de una niña que habitaba en el lugar. No es algo que se presente de manera frecuente, más bien sucede de forma esporádica. Además, tiene una particularidad. Nunca se hace presente a un grupo de personas. Por lo general, el fenómeno se manifiesta individualmente, cuando alguien ve, escucha o siente algo. Haciendo memoria, recuerdo algunas de las experiencias que han relatado otros de mis compañeros. Ayer que me tocó cerrar la oficina, nos contó uno de los supervisores, fui al comedor, como siempre hago, para verificar que todo estuviera cerrado y con las luces apagadas. Estando en el pasillo, vi la puerta del comedor abierta y con la luz encendida.
Cuando llegué y estaba por entrar, en el reflejo de la televisión, que para que más o menos se ubiquen, estaba en diagonal a la derecha de la entrada, vi una sombra que cruzó de un lado a otro del comedor. Obviamente me asusté, pero cuando abrí la puerta por completo y entré, no había nadie. Apagué la luz y salí de la oficina lo más rápido que pude. En otra ocasión, 2 o 3 compañeros estaban en el pasillo afuera de los sanitarios, cuando desde el baño de los hombres escucharon a alguien decir, «¡Está ocupado!». A los pocos minutos, otro de los empleados de la oficina salió del baño y les dijo que ya podían usar el inodoro. Los que estaban afuera le respondieron que no necesitaban entrar. Extrañado, les preguntó si no sabían quién había salido del baño, porque mientras estaba adentro, alguien le había tocado y jalado la puerta. «Qué raro», contestaron. «Nadie ha entrado ni salido del baño en un buen rato, al menos desde que estamos aquí». Particularmente, nunca me había tocado experimentar nada raro, hasta un día en que estando afuera del comedor, al parecer esa era una de las zonas favoritas o con mayor actividad, escuché el murmullo de una voz infantil y el sonido de una silla arrastrada por el piso. Toqué la puerta que estaba cerrada, pero nadie respondió. Cuando abrí, no había nadie adentro, y todas las sillas estaban puestas en su lugar. Durante mucho tiempo se escucharon este tipo de historias aisladas, hasta que llegó el día en que por fin varios pudimos presenciar el suceso que les voy a describir. Parecía un día como cualquier otro. A las 9 de la mañana se abrió el centro de atención y poco a poco fue llegando la gente. A medida que avanzaba el día, la cantidad de personas dentro de la oficina iba en aumento. No recuerdo con exactitud qué hora era. Lo que sí recuerdo es que en ese momento nos encontrábamos ahí todo el grupo de empleados, además de una gran cantidad de clientes. Unos realizando sus trámites en las diversas ventanillas, otros formados esperando su turno y algunos más simplemente caminando entre las vitrinas. De un momento a otro, un estruendo se escuchó en toda la oficina. Cuando dirigimos la vista al lugar de donde había provenido el ruido, nos percatamos de que el cristal de una de las vitrinas donde se exhibían los aparatos había estallado en múltiples y minúsculos pedacitos que ahora se encontraban esparcidos por el suelo. Recuerdo haberme levantado para buscar con la vista qué o quién había roto aquel cristal. Mi primer pensamiento había sido que probablemente alguien que estaba cerca se había tropezado y golpeado el cristal, o que tal vez, como ocurre en muchas ocasiones, algún pequeñito fuera de control corriendo por ahí había terminado por romper el vidrio. Para mi sorpresa y la de todos los demás, nadie ni nada estaban cerca de la vitrina. Lo único que había eran los miles de trozos de cristal regados en el piso y uno que otro teléfono volteado o caído dentro del exhibidor. El gerente, el guardia de seguridad y un par de empleados más se acercaron casi de inmediato para resguardar el área y evitar que alguien se pudiera lastimar. Llamaron también a una de las personas de limpieza para que levantara los cristales del suelo. Todos los demás nos disponíamos a continuar con nuestras labores cuando, después de que la persona de limpieza comenzara a barrer los cristales, la voz de uno de nuestros compañeros, de los que se habían acercado a la vitrina, volvió a llamar nuestra atención. «¿Qué es eso?», dijo señalando el suelo. Justo a un costado de la vitrina rota, un par de huellas pequeñas estaban perfectamente dibujadas en el suelo debajo de los cristales rotos. Sin duda alguna se trataba de los pies de un niño o una niña. Instintivamente, la primera reacción fue voltear a todos lados buscando algún pequeñito que anduviera descalzo. Nada. Los pocos niños que estaban allí en ese momento, todos traían puestos sus zapatos. Mi compañero alcanzó a sacar una fotografía antes de que el gerente le pidiera a la persona de limpieza que se diera prisa y terminara de recoger y limpiar todo. Las personas encargadas de los exhibidores salieron a remover los equipos de la vitrina rota y pusieron una cinta junto con el letrero correspondiente de cuidado. La historia y la foto de ese par de pies comenzaron a resonar, no solo en este centro de atención, sino que llegó a oídos de muchas personas externas. Después de ese día, esporádicamente hemos vuelto a escuchar algunas historias de cosas extrañas que continúan sucediendo, pero ninguna tan impresionante y llamativa como la que vivimos en aquella ocasión. Un cristal en 1000 pedazos, Alejandro Rizzo. Las historias de las oficinas, ahí, ¿cuántas no hemos de tener? Todos, no solo nuestro buen amigo que nos la mandó, porque es un amigo de tanto de Miguel y mío. Saludos, Alex. Saludos. Y fíjate que al principio cuando mencionaba lo de los poltergeists, generalmente ves que dicen que
los estudios que han hecho científicos al respecto es de que es la energía propia sobre todo de los adolescentes y adolescentes mujeres en su mayoría, que no está bien canalizada y tienden a mover objetos Sí. como por el estilo, ¿no? Pero, pues en la oficina no hay ningún adolescente. Ya están todos muy grandecitos. Y la verdad es que esa historia que nos contó, pues no me tocó a mí vivirla, pero sí ya es de muchos conocidos. Y, Oye, por cierto, ahorita no sé si es lo que ibas a mencionar, ajá, pero por ahí tenemos la foto de los piececitos. Ahí échense un clavado a nuestras redes, en Facebook y en Twitter. Les vamos a poner la foto de los piececitos una vez que habían limpiado los cristales para que le echen un vistazo. de hecho sí es lo que iba a mencionar, que tenemos pruebas, es de las historias que de primera mano que tenemos pruebas de que sí es real lo que nos están platicando. No digo, al final de cuentas, este, no sabemos qué fue, pero bueno, ahí échenle un vistazo y saquen ustedes sus conclusiones. Y la verdad es que es una historia pues es muy comentada ya. Y como dice Miguel, no, o sea, al final de cuentas, este, más cosas han sucedido, pero pues ya como historias muy esporádicas. Pero bueno, aprovecho para que no creo que seamos los únicos que tenemos alguna historia que contar. Así es que si ustedes tienen alguna como tal, pues háganosla llegar. Como la de las. Me vino a la mente ahorita la historia de que todas las escuelas de las primarias y los kinders de este país están construidas sobre cementerios. Sí. Digo, la verdad es que en mi caso, yo en la Ciudad de México estudié el kinder y sí estaba construido sobre un cementerio, y esto es real, porque estaba a espaldas de una iglesia. Entonces, anteriormente en donde ahora está ese kinder que se llamaba Miguel Hidalgo y Escutia, eran terrenos de antes de un panteón. Y dicen que espantaban en el baño de los niños. A mí nunca me espantaron, pero sí mi mamá dice que había historias de niños que salían llorando de que los espantaban en el baño, ¿no? Ahorita me vino a la mente porque prácticamente todas las primarias y los kinders de este país están construidos sobre cementerios. Lugares extraños. Exacto. Bueno, vámonos con la segunda historia. Esta se la quiero agradecer a un buen amigo de la universidad. Él me la mandó, así que vámonos con ella. Recorriendo las calles dentro de la ciudad de Celaya, Guanajuato, encontré una casa abandonada. Las paredes eran blancas. La puerta que daba a la calle estaba cerrada con una cadena y un candado, lo que prevenía que se pudiera abrir. Por una pequeña ventana podías asomarte al interior, en donde se podía apreciar el estado de abandono, ya que todo se encontraba lleno de hierbas muy crecidas. Es la casa de los títeres, escuché decir a alguien atrás de mí. Cuando me di la vuelta, encontré a una mujer de edad avanzada que me veía con mucho interés. Ese lugar guarda en su interior una de las historias más aterradoras que se conocen en esta ciudad, continuó. Si no le importa, me gustaría escucharla, le dije. La mujer asintió con la cabeza y me pidió que la siguiera. Caminamos hasta un jardín que se encontraba no muy lejos de ahí y tomamos asiento en una vieja banca de metal. Una vez sentados, la mujer comenzó a hablar. Corrían los años 70 aquí en Celaya. En esa casa de la calle Hidalgo y que llegaba hasta el andador Nicolás Bravo, vivía el profesor José Oviedo, a quien todos conocían de manera cariñosa como el Capi Oviedo. Por varias generaciones, el Capi fue maestro de cultura física en la ciudad. Además, era una persona muy interesada en todo lo que se relacionaba con la cultura y las bellas artes. Se sabía que dentro de las cosas que más lo entretenían, había una que prefería sobre todas las demás: dar funciones de títeres a sus amigos y alumnos. Las funciones las daba en su misma casa de la calle Hidalgo. Por todos era conocido que el propio Capi se encargaba de preparar el teatro, los telones de terciopelo y todas las decoraciones que se requerían para ofrecer el espectáculo. En cuanto al vestuario de sus marionetas, se decía que las confeccionaba una viejecita muy experimentada, quien lo hacía con un gran gusto y delicadeza. El espectáculo estaba compuesto por 33 marionetas de tamaño regular, con los que representaba las obras clásicas que montaban la mayoría de los titiriteros.
La Llorona, Barba Azul, Cruz Diablo y una que otra de las fábulas de Esopo. Fue una noche, después de dar una de sus funciones regulares, cuando comenzaron a suceder algunos hechos extraños. Recuerdo que en una entrevista que le hicieron posteriormente, el propio Capi dijo: no estaba dormido todavía, cuando oí que en el tendedero donde tenía colgados los muñecos se empezaron a mover, y lo peor fue que escuché pasos y bailes en la tarima del teatro. Las primeras veces que escuchó los sonidos pensó que estaba alucinando y lo dejó pasar, hasta que una mañana, al despertar, encontró a dos de sus títeres vestidos con sus trajes de bailarines tirados en el suelo. Parecía como si acabaran de realizar un baile. Después de varias noches en que Oviedo siguió escuchando los ruidos y en donde la mañana siguiente encontraba a distintos de sus personajes regados en el suelo de su casa, decidió llevar a sus marionetas a la catedral para que fueran bendecidas. Ese acto no pareció ayudar mucho porque todo siguió sucediendo de la misma manera, hasta que un día, mientras el Capi hacía una de sus representaciones, donde utilizaba a un títere que personificaba a un juez, comenzó a sentir una energía muy extraña. Al poner mayor atención, se percató que la figura del juez se movía con voluntad propia. Este comenzó a girar lentamente la cabeza hasta alcanzar los 180 grados, para después fijar la mirada directamente en su rostro y dibujar una mueca de horror con los labios. Las personas en el público no se percataron de la situación, pero Oviedo comenzó a temblar hasta que llegó el punto de quedarse paralizado. En ese momento, el Capi decidió suspender el espectáculo. Salió frente al escenario y se dirigió al público. Queridos amigos, desafortunadamente se ha presentado un imprevisto y no podré seguir con la función. Aunque los presentes mostraron su desaprobación, pues no se les indicó el motivo y la verdadera razón por la que se había tomado dicha decisión, fueron abandonando poco a poco el lugar. Aquella noche de horror fue la última función de Oviedo y sus marionetas, tras la cual el Capi tomó todos sus muñecos, los guardó en una caja y los enterró en el patio de su casa. José Oviedo siguió viviendo en la misma casa de la calle Hidalgo hasta que murió en 1984, cuando tenía 96 años. Algunos años después, una cronista mexicana de nombre Abigail Carreño solicitó permiso al municipio de Celaya para entrar en la casa, el cual le fue concedido. Realizando algunas excavaciones, encontró la caja enterrada en el patio. Cuando la abrió, aparecieron las 33 marionetas del Capi, incluida la del juez, la cual aún se encontraba con la cabeza girada y con la sonrisa macabra dibujada en el rostro. Y esa es la leyenda de la casa de los títeres, joven, me dijo la mujer mientras se levantaba de la banca. Quise ofrecerle algo de dinero por su tiempo y su historia, pero no me lo permitió. Antes de despedirse, me dijo: si quiere conocer alguna de las marionetas, puede ir al Museo de Celaya. De las 33, 11 quedaron a resguardo ahí, y de esas, 4 tienen en exhibición. La casa de los títeres, Enrique. En lo personal, a mí me da me daban mucho miedo de niño las marionetas, sobre todo las de madera. Creo que el miedo que me daban en ese entonces y hasta ahora el cierto recelo que les tengo es porque las de madera se me hacían como que sí podían tomar vida, como en la historia que nos acabas de contar. Y creo que no, yo creo que no soy el único que tiene el miedo, el temor de esas. Hay mucha gente que yo creo que hay hasta cierta fobia con las marionetas y las muñecas. Porque al final de cuentas, pues son representaciones de personas, ¿no? Pero esta historia que nos platicas es una leyenda o alguna historia, ¿no? Me imagino de por Querétaro, por dónde es donde es la historia que te mandaron. Sí, esta es una leyenda, de hecho la pueden encontrar seguramente por internet, es una leyenda conocida de la ciudad de Celaya. En Celaya. Sí, mi Cerca de. cuate, mi Ujú. cuate vivió muchos años ahí. De hecho, yo también tenía unos amigos que vivían por allá, pero no conocía esa historia, pero es muy buena y sí me dio un poco de recuerdo de temores de niño. Sí, no Y sé, quién sabe por qué, pero sí, sí he escuchado muchas personas que tienen cierto respeto, cierto miedo por los títeres o las marionetas, muy similar a lo que algunas personas también le tienen miedo a los payasos o cosas así. sí, a los Entonces, payasos. sí, son entes, personajes medio raros,
pero son interesantes las historias que se cuentan de estos. Ya, ok. Pues creo que ya es momento de irnos despidiendo. No sin antes, vamos a recordar nuestras redes sociales para aquellos que nos gusten seguir y contactar, empezando por nuestro correo electrónico, que es donde nos pueden enviar sus historias y ponerse en contacto con nosotros para como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Muchas veces a lo mejor si no tienen el tiempo o creen que no puedan ustedes escribirnos la historia y se quieran contactar para que nosotros los contactemos posteriormente y nos la cuenten, pues es en cazadores de historias podcast@gmail.com, nuestra cuenta de correo. También tenemos una cuenta de Facebook, Cazadores de Historia, y nuestro Twitter. Perdón, siempre tengo problemas con el Twitter. Ya para la próxima les prometemos que Pablo va a decir el Twitter. Sí, El Twitter es @cazahistoriasp. exacto. Ya. Muchísimas gracias y pues me voy despidiendo yo y los dejo con Miguel para que también se despida de ustedes. Sí, pues nada más. Gracias por escucharnos. Continúen con nosotros y nos vemos la próxima semana. Bye. Hasta luego. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.